Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos, hoy es miércoles 5 de noviembre del 2024 y arrancamos con la información. El consejero Hamlet Almaguer hace unas cuantas horas habló acerca del tema de los ministros y su comportamiento durante la votación para avalar los cambios a la reforma al Poder Judicial. En dicha entrevista, el consejero político reventó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, pues es un ministro que tradicionalmente no ha apoyado a las posturas de la Cuarta Transformación, incluso ha sido muy crítico y tradicionalmente ha votado en contra, pero hoy nos sorprendió a todos cuando dijo que iba a atenerse a sus precedentes, a los votos que había emitido en los últimos años, y dijo que no iba a variar su criterio. De hecho, la reacción inmediata de Norma Piña, de la presidenta de la Corte, fue de molestia. Lo quiso regañar porque desde su perspectiva él ya estaba adelantándose en los puntos. Es una diferencia muy sutil. Eran dos apartados, uno se llama legitimación y otro se llama competencia. La legitimación tiene que ver con quién puede impugnar y la competencia quién puede resolver. Para el ministro estos dos elementos estaban muy unidos y ya después otros siguieron su ejemplo. Para Norma Piña y los detractores querían segmentarlo, hacerlo todo en rebanadas muy pequeñas para que no hubiera mucha interpretación y entonces todo fuera sí o no al punto 1, sí o no al punto 2, sí o no al punto 3. Y pues lo quiso reprimir, lo quiso regañar y la mandó a volar. Dijo, no, para mí estos puntos son indisolubles, están íntimamente relacionados y yo ya di mi criterio. Entonces, en ese momento que se genera el cuarto voto, previsible, lo de Loretta Lenia y Yasmín, las ministras, pues entraron en crisis. Entonces, se molesta la ministra Piña y después también se pudo advertir la molestia del ministro Luis María Aguilar, a quien no le gustó que le recordaran los precedentes que había emitido hace algunos años. Le leyeron incluso el texto de sus participaciones, tanto por escrito, porque así se entrega el voto particular por escrito, como las versiones estenográficas de sus declaraciones en la Corte. Pues el ministro estaba muy enojado en una de las primeras tomas después de este episodio, incluso estaba tembloroso de la mano y de la voz, se estaba muy molesto, y dijo que él no era el que estaba en examen y que qué importaba cómo había votado cada quien y qué importaba quién había sido el ponente. Ponente significa que el ministro haya presentado el proyecto frente a sus pares. Y dijo que ya en el momento en que se aprobaba era una opinión de la Corte y no del ponente. Bueno, retomo esto porque no estaban preparados para el 7-4. Entonces ahora ya se aventaron la maroma del 6-5. Y mira, la reforma constitucional, ¿qué dice? Que ya es texto, que la Corte ya no se integra por 11, sino por 9, y que las votaciones tienen que aprobarse por una mayoría de 6 de los 9, no 6 de los 11. Cuando existen 11 ministros en la integración, pues tendrán que ser 8, y cuando existen 10, pues también tendrán que ser 8. Ya cuando la Corte esté integrada por 9, entonces tendrán que ser 6. ¿Por qué es importante el número, los 6? Porque con la nueva integración también se borraron las salas. Ya no existen, conforme al texto constitucional, las salas para prevenir algo que pasó con la ley de la industria eléctrica, que dos ministros pudieran declarar la inconstitucionalidad de una ley. Ese es todo el contexto, Julio, para decirte que lo de los 6 pues es una maroma olímpica, por supuesto no tiene fundamento alguno. La Constitución vigente está diseñada para que la Corte funcione no en salas, sino en pleno, un pleno de 9, en donde se necesiten 6 votos para aprobar un proyecto, Julio. Para mí son 8, porque mira, 8 de 11 significa una mayoría calificada. En términos estructurales, es algo equiparable a la mayoría calificada que se dio en el Congreso. Es como una mayoría simple de ministros va a poder anular algo que pasó por una mayoría calificada en el Congreso. No tiene ninguna lógica. Ellos mismos, tanto la ministra Ríos Farjat como el ministro Pardo y otros, al hacer todas estas maromas de los cambios de opinión, hablaban de la necesidad de tener deferencia al poder constituyente permanente o el poder reformador de la Constitución, como ellos le llaman. Deferencia es una consideración que se utiliza pues, en doctrina, por ejemplo, de la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero aquí en México no es una práctica, no son deferentes. Entonces, en esa deferencia, pues tendría que guardar las formas, ser mesurados. Si están planteando que tienen autocontrol, pues que lo demuestren y que intenten reunir esos 8 votos. Claro que en este caso, pues no es algo que hayan logrado. Se fueron a comer, supongo que para ponerse ahorita de acuerdo, pero no veo cómo puedan reunir los 8 votos. Pues sí hay maromas que tienen un poquito de creatividad, ¿no? Particularmente se esforzó la ministra Ríos Farjat, porque ahí está en mi cuenta de X el video del año 2019, cuando ella votó ella compareció ante la Comisión de Justicia del Senado de la República previa a su votación como ministra de la Corte, y el senador Damián Cepeda del PAN le preguntó, en el caso de que llegara un asunto de impugnación, de una acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma constitucional, ¿qué puede hacer la Corte? ¿Puede entrar a revisar el texto constitucional? Y ella dijo no, porque eso implicaría que la Corte se estaría sustituyendo en la soberanía
del poder constituyente. O sea, estaría tomando un lugar que no le corresponde, una usurpación. Entonces ahora ella hoy ya dijo que es que a lo que se refería hace 4 años era a las modificaciones ordinarias y que esta era una modificación extraordinaria. Tampoco fijó un criterio de por qué era una modificación extraordinaria. Entonces ese fue uno de los argumentos. Otro, bueno, pues traer lo que pasó en Taiwán y en Perú, pues un país que ha tenido crisis políticas y económicas severas, que creo que ha tenido algo así como 10 presidentes en los últimos 15 años, porque eso lo enseñan también en Derecho Constitucional en los posgrados. Es una práctica, digamos, que no se ha logrado el derecho constitucional peruano por cómo tienen conflicto los diferentes poderes. Y a Colombia tampoco tenemos mucho que copiarle. Hay conflictos incluso entre los límites de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional porque ya los tienen separados. No son para mí ejemplos que deberían de considerarse. Y además el modelo mexicano pues es muy diferente, es distinto. Se cansaron tanto que ya hacia el final, cuando ya yo creo que tenían hambre, la ministra Piña dijo que era legal que cambiaran de criterio, que no había problema. Y creo que la ministra Lenia le contestó, pues sí pueden cambiar de opinión, nada más que lo digan. Igual la ministra Yasmín Esquivel, y que lo justifiquen, ¿no? Como el ministro Lainez intentó justificar su cambio de opinión. Dice, a ver, yo cuando voté de esta forma era nuevo, tenía 2 meses aquí en la Corte, ya no me gustó ese criterio, ahora tengo otro, y entonces ya pues tiene ahora una interpretación diferente. Pero yo te diría que hay 4 razones por las cuales la Corte no debería involucrarse en este análisis. Primero, todos ellos han emitido un criterio anticipado sobre la reforma, ahora texto constitucional, ya sea a favor o en contra. Eso significa que ya prejuzgaron, esa es la primera razón. Segunda, porque tienen un evidente conflicto de interés. O sea, no hicieron este análisis progresivo, le dicen evolutivo, según ellos, cuando se estaban discutiendo los derechos laborales de los mexicanos, o el derecho al agua, o los derechos de la mujer, o de la infancia, no. Lo están discutiendo cuando lo que está en juego es el futuro de esa cúpula dorada del Poder Judicial, entonces tienen un conflicto de interés. Ahí están sus hijos, sus sobrinos, sus primos, su parentela, sus amistades, su grupo, esa élite que está al interior del Poder Judicial. Esa es la segunda razón. La tercera es la que dio la ministra Ríos Farjat. Estarían sustituyéndose en el lugar del poder constituyente, y eso pues es una invasión también y es un desprecio a la soberanía popular y al pueblo de México que votó en las urnas masivamente. Y el cuarto elemento tiene que ver con una modificación indirecta que estarían haciendo al 135 constitucional. O sea, el constituyente originario dijo, necesitamos 2/3 de Cámara, de Senado y mitad más una de las legislaturas locales para aprobar una reforma constitucional. El número de estados y de legislaturas han crecido mucho desde 1917. La última fue la del Congreso de la Ciudad de México. Hace un poco más de una década, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en ese entonces, no votaba las reformas constitucionales. Cuando ya se convierte en Ciudad de México, ya vota y ahora son 32 y por eso son 17. Si la Corte dice, además de los 2/3 de la Cámara, del Senado y la mitad más una de las legislaturas locales, necesitan que yo les dé la aprobación, ya se están asumiendo también como parte del Poder Constituyente. Necesitamos su visto bueno. Y entonces ya están modificando el 135 constitucional. Por esos 4 elementos, esas 4 razones, yo considero que no deberían siquiera entrar al análisis. Y el quinto, pues son todos sus precedentes, toda su jurisprudencia, que en términos ordinarios debería de generar un principio de previsibilidad. ¿Qué significa la previsibilidad? Que el pueblo de México, la ciudadanía, tiene el derecho también a buscar, o a tener estabilidad en los precedentes de sus tribunales constitucionales, porque si no el sistema se vuelve muy inestable y se vuelve incierto. Y el orden jurídico no tiene como característica la incertidumbre, sino la certeza y la seguridad jurídica. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los invito a suscribirse, darle like y compartirnos. Tenemos contenido nuevo todos los días.